Por favor, Freddy. Muy buenas tardes a todos los participantes invitados que se encuentran ingresando a este evento académico. Les agradecemos por su puntualidad y les pedimos disculpas porque tuvimos unos problemas técnicos, por lo que nos hemos retrasado unos 2 minutos. Bien, en la sección chat de este Zoom encontrarán ya el link de registro de asistencia donde pueden ustedes registrar su asistencia del día de hoy. Recordemos que la asistencia a estos eventos es automatizada, por lo que no deben escribir sus datos en el chat Zoom, sino únicamente ingresar al link que está allí señalado y allí registrar su asistencia. Les rogamos también, por favor, mantener encendida su cámara durante la videoconferencia. También les recordamos que todos los participantes tienen sus micrófonos silenciados a fin de evitar interferencias. En caso de tener preguntas o inquietudes, por favor, plasmarlas por escrito en el chat Zoom y al final de la ponencia daremos lectura a sus inquietudes o interrogantes. Les recordamos también, les recomendamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal y también en caso de cualquier duda o problemas técnicos en cuanto a la evaluación del presente curso, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Bien, tienen allí en el chat Zoom su link de registro de asistencias al cual pueden acceder y siendo ya las 3 de la tarde con 5 minutos, daremos bienvenida a este evento organizado por el Consejo de la Judicatura a través de su Escuela de la Función Judicial. Esta es la cuarta conferencia del curso El rol del juez en la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, que nos encontramos realizando desde el 2 de diciembre de 2021 y que finalizará este jueves 6 de enero de 2022. En él contamos con la cooperación de expertos nacionales e internacionales, así como con la cooperación interinstitucional del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España. A continuación, la videoconferencia número 4 a cargo del doctor Pablo Castañeda Albán, quien es abogado, tiene estudios en la Universidad Central del Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar, IAEN, Universidad de Indoamérica, Uniandes y Universidad de Guayaquil. Ha sido capacitador en transigibilidad en lo contencioso administrativo en el Centro de Mediación y Conciliación y Negociación Mediar. También ha sido miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho de Daños y Reparación Integral, IEDDRI, y en la Escuela de la Función Judicial en el proyecto COGEP. También ha sido docente invitado de la Universidad Central del Ecuador, Universidad Iberoamericana, tutor de tesis de la UTPL y actualmente es juez de Corte Provincial en Quito. Bienvenido, doctor Castañeda. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, señorita Angelia, señores jueces, señores secretarios, señores defensores, señores fiscales, compañeros todos. Sí, efectivamente, este tema de la responsabilidad y lo que hace relación al sistema penitenciario es un tema muy trascendente, muy actual. Según INRED, el Ecuador tiene más de 38,000 presos en el año 2021. 15,000 están sin una sentencia, es decir, casi la mitad. Hasta abril del 2021, 56% habían obtenido sentencia. Los demás están en proceso de obtener una sentencia. La mayoría de delitos o los delitos de mayor frecuencia que tienen como autores a los procesados son drogas, el 28%, propiedad, 26%, y de ahí los demás delitos que ustedes conocen. Estas circunstancias de alguna forma forman parte de la realidad que vive el Ecuador con los amotinamientos que se dieron en los centros de privación de libertad. El 23 de febrero, 28 de septiembre y 13 de noviembre de este año, del año pasado ya, que generaron más de 250 muertos. Esta realidad
ha obligado a que la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura y la Escuela de la Función Judicial posibilite el abrir este tipo de eventos a fin de que se reflexione y se realice un análisis de este tema. En mi caso, voy a hablar sobre la responsabilidad de los servidores públicos y repetición, entendiendo a los servidores públicos precisamente servidores judiciales, servidores de la Defensoría Pública y servidores de la Fiscalía. En este sentido, vamos a recordar que efectivamente la prisión es la última ratio, la última meta, la última herramienta de la justicia penal. Eso lo dice la doctrina. Sin embargo, con la vigencia del COIP, se incrementó el número de prisiones preventivas, se incrementó la dureza de las penas. Y eso ha venido ocasionando que se aumente el número de presos en el Ecuador. Y sin embargo, los fines del sistema penitenciario siguen vigentes. Es una posible rehabilitación de los internos y que se disfrute de sus derechos, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial. En este sentido, encontramos al juez de garantías penitenciarios, que quien es el que ejerce la ejecución de la pena y también hace un control de legalidad, que se encuentra prevista en los artículos 203 de la Constitución, el 230 del Código Orgánico de la Función Judicial y otras normas que hacen relación a garantías jurisdiccionales, pues el juez de garantías puede conocer aquellas acciones relacionadas con los derechos constitucionales. Pero es interesante recordar que conforme el principio de soberanía del Estado, el rey tenía el poder absoluto, no respondía por sus actuaciones y imperaba el imperio de su poder y no rendía cuentas a nadie. Eso a lo largo de la historia se fue morigerando, se fue limitando con la existencia de los parlamentos y las cortes. Aquí cabe recordar que la Corte Constitucional, en la sentencia 513 del 16, determinó que el Estado es garante de los derechos de los PPLs o personas privadas de libertad, por cuanto se encuentra bajo su custodia, y al encontrarse bajo su custodia, se entiende restringida su libertad y causa una carga al Estado de su protección, de su vida, al encontrarse bajo su responsabilidad estos ciudadanos, estas personas. En la sentencia 017 también se ratificó que cuando se vulneren los derechos de los llamados PPLs, se relacionaría con una responsabilidad objetiva del Estado, es decir, aquellos servidores públicos relacionados con la custodia, protección y vigilancia, y también el juzgamiento extensivo a jueces y fiscales, obligaría al Estado a reparar el daño de las personas privadas de libertad. Y encontramos en este caso, en la sentencia 017, el caso de un interno llamado Jorge Ordóñez, quien en un amotinamiento perdió la vista en un ojo del 100%. Entonces, la Corte determinó que el Estado debía responder por este daño en este interno. Como ustedes conocen, hay el derecho de petición en general de todos los ciudadanos y de información en especial de las personas privadas de libertad. Esto se encuentra en los artículos pertinentes de la Constitución, el COIF y demás normas penitenciarias. Esta petición se constituye en una herramienta que tiene la persona para canalizar un maltrato en la prisión. Estas reglas de obligación del Estado de informar sobre los mecanismos de peticiones y quejas se encuentran en las reglas mínimas de tratamiento a los reclusos, que son normas internacionales y que se aplican también en las normas secundarias en el Ecuador. De acuerdo a la Constitución también, en el caso de los privados de libertad, se establece igualmente la tutela judicial
Ese es el acceso gratuito a la justicia. En cuanto tiene que ver con el COIF, creó dos regímenes de rehabilitación social. Régimen abierto y semiabierto, que ustedes como conocen en la práctica diaria los detalles y requisitos, que estoy seguro que lo conocerán. El derecho penal efectivamente protege derechos, no solo de los ciudadanos, sino también de los procesados, pero también los limita, los circunscribe o restringe. En este sentido encontramos los derechos de las personas privadas de libertad en el artículo 12 del COIF. Como se mencionó, el COIF eliminó rebajas de pena, aumentó el tiempo de cumplimiento de las penas en relación al acceso al régimen semiabierto y también al abierto. Aumentó el número de cumplimiento de las penas para poder acceder a ese derecho. En este marco, el juez penal, que de acuerdo a las resoluciones del Consejo de la Judicatura y por el estado de emergencia del sistema penitenciario, se asimila o se convierte en juez de garantías penitenciarias, observando los principios de supremacía, legalidad, progresividad, imparcialidad, que ustedes también conocen perfectamente. Esto de acuerdo a las resoluciones 168 de 2021 y 176 de 2021 del Consejo de la Judicatura, que regula sobre el estado de emergencia de los juzgados de garantías penitenciarias y cómo se viabiliza las boletas de excarcelación tanto de los jueces penales que emitieron la sentencia como de los jueces de garantías penales. En cuanto tiene que ver con las responsabilidades en el área administrativa de funcionarios que tienen que ver con el sistema de gestión penitenciaria, encontramos una responsabilidad administrativa, civil y también penal. Por el sujeto podemos encontrar responsabilidades principales, subsidiarias, directas y solidarias. Todo esto porque el Estado encarga un cierto grado de competencia, de atribuciones, de funciones y de poder al servidor público. Y por lo tanto, posee un grado de autoridad que determina la confianza que el Estado le encomienda para que cumpla adecuadamente el servicio público. De acuerdo a Luis Abarca, la responsabilidad civil del Estado tiene como elementos la existencia de una conducta que infringe el orden jurídico por parte del funcionario público que ejerce una determinada atribución. Pero esta conducta ocasiona daño a las personas y a sus patrimonios, lo cual a su vez ocasiona un daño que debe ser reparado, debe ser indemnizado, debe ser compensado por el Estado. En cuanto tiene que ver con la responsabilidad civil y responsabilidad penal, tienen similitudes y tienen diferencias. En especial la responsabilidad penal, como ustedes conocen, busca que se cumpla un castigo, una sanción, que la sociedad se vea asegurada manteniendo en especial privada de la libertad a la persona infractora. En cuanto a la responsabilidad civil, esto tiene relación más con el derecho civil, dado que en los juicios penales la reparación se canaliza en el mismo juicio penal. En cuanto tiene que ver con el funcionario penitenciario, funcionario, por ejemplo, del SENAI, su trabajo es un servicio público que está regulado por sus propias normas. En cuanto al funcionario judicial en la jurisdicción penal, fiscalía, defensor público también, se sujeta al Código Orgánico de la Función Judicial y sus normas específicas que ustedes también conocen. Uno de los organismos del Estado que determina responsabilidades es la Contraloría General del Estado, pero no es la única. No es la única, porque también en el ámbito jurisdiccional los jueces también pueden determinar responsabilidades civiles e incluso responsabilidades penales. Siendo que es una de las instituciones que hace relación al uso de recursos públicos, por ejemplo, en contrataciones administrativas o contrataciones públicas o en el manejo de presupuesto de las entidades públicas,
un gran ámbito de responsabilidades se determina por parte de la Contraloría General del Estado, pero como ya se dijo, no es la única entidad que determina este tipo de responsabilidades. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, se construye una carretera y un GAS o municipio o consejo provincial se ve obligado a expropiar al propietario. Sin embargo, puede existir la canalización de un procedimiento administrativo o puede que arbitrariamente, sin existir ningún antecedente, ningún expediente, ningún procedimiento administrativo, se construya esa carretera. Si en esa carretera el ciudadano tuvo su vivienda, tuvo su industria, tuvo, por ejemplo, un restaurante, la construcción de esa carretera le causa no solo la pérdida de la propiedad, sino una pérdida de ingresos, lo cual también debe ser reparado por el Estado. Hay otro tipo de responsabilidad. En este caso, por violación de derechos constitucionales. Luis Abarca señala que la responsabilidad civil puede ser canalizada por una inadecuada administración de justicia, error judicial, prisión, detención arbitraria y por la transgresión de los derechos previstos en los artículos 66, 75, 76, 77 y demás derechos constitucionales que hacen relación precisamente a la tutela judicial efectiva, debido proceso, motivación, acceso gratuito a la justicia y, ¿por qué no decirlo también en la ejecución de las sentencias? Porque resulta que tanto en las sentencias penales y en las sentencias no penales muchas veces hay un daño a las partes porque se prolonga excesivamente en el tiempo. No solo existe una responsabilidad del Estado, sino que el mismo funcionario puede ser demandado una responsabilidad civil. Por ejemplo, recuerdo en el Tribunal Contencioso Administrativo donde yo presto mis servicios, teníamos juicios contra los jueces de coactiva del Banco Central. Sin embargo, no solo se apuntaba a la función o al cargo, al ejercicio del órgano, sino como persona. Entonces, tuvimos que inhibirnos porque no se apuntaba a la función, sino a la persona que ejerció en un determinado periodo el cargo de juez de coactiva que había causado, según decía la persona accionante, daños por las medidas cautelares que habían tomado. Entonces, bien puede ser que ese funcionario judicial o administrativo sea perseguido desde el punto de vista personal, que responde a su patrimonio personal, o como titular de un cargo de servicio público. Eso es así, es decir, hay varias vías para que esa responsabilidad sea eh, determinada por parte de las autoridades. Existe la responsabilidad contractual, que como ustedes conocen, se deriva de un convenio, de un pacto, de un acuerdo, de un contrato, debido a su incumplimiento, pero también la responsabilidad extracontractual. En este caso, el servidor público, por su conducta ilícita, que podría ser un ejemplo, la paralización de un servicio como la salud, determina que el usuario, en este caso los pacientes o enfermos, se vean impedidos de acceder. Otros casos son, por ejemplo, la falta de mantenimiento de equipos utilizados por la administración para la prestación de servicios como son de electricidad, de energía, salud, que determinarían daños a los ciudadanos y que a su vez podrían ser reclamados por estos ciudadanos. Una pregunta importante es ¿en qué tiempo se prescribe o se termina el tiempo para que sea oportuno reclamar estos daños? En el caso de acciones de inconstitucionalidad, de actos administrativos, actos legislativos, que podrían apuntar incluso a un acto judicial, en último caso, en el artículo 78 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
dice que se debe interponer dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de ese acto legislativo, acto administrativo. En cuanto tiene que verlo con los actos normativos no parlamentarios que, que sean perseguidos mediante una acción de inconstitucionalidad, que es una acción que se canaliza a través de la Corte Constitucional, no existe plazo determinado y puede demandarse en cualquier momento. En cuanto a la prescripción de responsabilidad de servidores públicos, desde que se consumó el daño, prescriben 4 años, de acuerdo a la base legal que existe. En el caso también de que haya sentencias de garantías jurisdiccionales como acciones de protección, habeas corpus, o sentencias de organismos internacionales como es, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tiempo para que caduque o prescriba la acción es de 3 años. De acuerdo al artículo 344 del COA, existe el plazo de 4 años a partir de la fecha de pago de la indemnización que ha efectuado el Estado. Pero también puede ser de la última cuota, porque puede ser que un pago se haya hecho no solo de un solo desembolso, sino en varias cuotas. Entonces se tomaría la fecha del último pago o de la última cuota. Aparte de eso, como había mencionado anteriormente, existe la acción de daño moral o acción de daños y perjuicios a servidores públicos o servidores judiciales, pero que pueden ser tomados como persona. Sí, sí mencioné anteriormente. Un servidor público puede ser objeto de una acción de daños y perjuicios ejerciendo la función, pero puede ser que ese funcionario ya salió de ese cargo, de esa función, de ese puesto, pero puede ser demandado por el tiempo que ejerció ese cargo. En ese sentido se convierte en una acción civil que tiene su propio tiempo y conoce la jurisdicción civil. Tenemos también un elemento importantísimo que es la acción de repetición. Esta acción de repetición existe en la legislación de los países andinos, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, y fue también adoptada por el Ecuador. Esta acción es de titularidad de las entidades públicas que conforman el Estado, que tiene como objeto recuperar lo que pagó como indemnización a los ciudadanos o a las víctimas de las violaciones de derechos humanos o derechos constitucionales causados por el servidor público, pero causados por inobservancia de la ley, por dolo o culpa. Esta acción busca que el Estado recupere los desembolsos que ha efectuado al pagar daños a los ciudadanos y consta en la Constitución, en el Código Orgánico de la Función Judicial, a los CEP, y la Ley de Garantías Jurisdiccionales, cuya base legal ustedes conocen. Para que exista la acción de repetición debe haber una sentencia condenatoria en firme, es decir, que esté ejecutoriada, y que en esta sentencia se declare responsabilidad del servidor público y que simultáneamente se ordene que se inicie un juicio de repetición o una acción de repetición. Yo he observado en múltiples sentencias en lo contencioso administrativo, en las sentencias también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si bien declaran violación de los derechos constitucionales por parte de entidades del Estado, no ordenan un juicio de repetición. Sin embargo, sería una atribución del Estado a ejercer ese derecho. Así no esté declarado en esa sentencia, porque adquiere este derecho cuando paga la indemnización a la víctima o al perjudicado de la violación de sus derechos. Entonces, no es imprescindible que en la sentencia se ordene que se inicie el juicio de repetición.
existe una responsabilidad subjetiva de los servidores públicos. O sea, cuando el servidor público ha causado ese daño a través del dolo, la culpa y lo que determina una responsabilidad subjetiva, es decir, que el accionar, la conducta del servidor público ocasionó directamente el daño. Sin embargo, tampoco esto es un requisito para que el ciudadano reciba su indemnización, porque se entiende que los servidores públicos son parte del engranaje del Estado y quien en última instancia debe responder por todo daño causado a los ciudadanos es la entidad pública o el Estado del cual forma parte de ese servidor público. De allí que existe tanto la responsabilidad subjetiva de los servidores públicos por su mal desempeño, por su mal ejercicio de sus funciones, pero por encima de ello existe la responsabilidad objetiva del Estado, que por encima de la condición subjetiva de sus servidores debe responder ante los daños causados a los ciudadanos. En este sentido, había recopilado algunas causas de repetición, de acción de repetición que han sido aceptadas. No todas las acciones de repetición que se han iniciado han sido eh, ordenadas su reparación, o su repetición, sino algunas. En este caso, se trata de una junta parroquial del sur del Ecuador que despidió a una secretaria sin existir ningún expediente administrativo, ninguna sustanciación, sin sumario, sino fue apenas un memorando, un oficio del presidente de la Junta Parroquial que le cesó a la secretaria, es decir, actuó sin obedecer lo que habíamos dicho al principio de legalidad, el principio del debido proceso, la existencia de una motivación. Eso hizo que la secretaria siga un juicio contencioso administrativo, se declare la nulidad de ese oficio, de ese memorando que le cesó en sus funciones, y ahí se determinó la actuación ilegal y nula de ese presidente, por lo cual fue objeto de un juicio de repetición el presidente de esa junta parroquial y fue obligado a devolver la indemnización que se le pagó a esta funcionaria. En otros casos relacionados con el gobierno municipal del Cantón Guano, igualmente, al haber el cambio de gobierno del municipio, lamentablemente ocurre frecuentemente que al cambiarse de alcaldes o de prefectos, busquen cesar o despedir sacar a funcionarios que tienen nombramiento sin existir actos administrativos o procedimientos administrativos que justifiquen esa cesación. En este caso, varios funcionarios del municipio de Guano siguieron juicios contenciosos administrativos al alcalde y se declaró la nulidad de los actos administrativos que lo cesaron, declarando los jueces que existió desvío del poder, arbitrariedad, falta de motivación y todos los vicios que la Corte Constitucional ha señalado determinan falta de motivación. En ese sentido, el alcalde fue obligado a devolver el dinero que causó sus actuaciones ilegales, ilegítimas, inconstitucionales. Otros casos tenemos contra varios jueces de una sala penal de la Corte Provincial de Pichincha. Son 3 jueces que ordenaron una prisión preventiva de un ciudadano y a la final fue declarado inocente. Si ustedes pueden revisar, están en esta diapositiva los números. Es fácil, ustedes conocen el acceso y ahí se encuentra el detalle de cómo fueron obligados estos jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha a devolver los valores que se pagaron
en este caso a un procesado por una prisión arbitraria. Otros casos tenemos, unos más recientes, el caso de Carmen Elena Pérez Pardo. Todos estos casos son contenciosos administrativos. ¿Por qué razón? Porque son atribuciones de los tribunales contenciosos administrativos los juicios contra servidores judiciales que hayan causado precisamente lo que señala el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, una inadecuada administración de justicia, prisiones arbitrarias o incluso resoluciones que se hayan sido declaradas nulas por falta de motivación y otros vicios que causan la ilegalidad. En el caso de Carmen Pardo, se trata de una señora que prestaba sus servicios en el aeropuerto de Quito y fue parte de un grupo de procesados que guardaron prisión más allá de lo normal, más allá de lo usual, y siguió un juicio, bueno, ha seguido dos juicios, uno de daño moral y otro de inadecuada administración de justicia, y los jueces determinaron cerca de $500,000 como indemnización. Este caso está en fase de ejecución, pero no declararon los jueces que había responsabilidad subjetiva que de los servidores públicos, como son fiscales y jueces, que evidencien su mal desempeño. Entonces no existe en este caso repetición, pero sí existía un riesgo de que lo hagan, pero no, los jueces decidieron no declarar eso. Tenemos una última sentencia de noviembre del 2021 de un señor Luis Casatoaquiza, quien junto a tres parientes fue procesado por un delito de violación. Estuvo detenido y sin embargo con los recursos que posee la justicia penal fue declarado inocente. En este caso se declaró que tiene derecho a una indemnización de $69,000 y tampoco el tribunal determinó existencia de necesidad de que se repita a los fiscales y jueces y miembros del tribunal que actuaron en esta causa. Vale mencionar también que están en trámites juicios de repetición que se originan en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes recordarán que en la época de Lucio Gutiérrez, la Asamblea de la Función Legislativa cesó tanto a los jueces del Tribunal Constitucional como a los jueces de la Corte Suprema. En este caso se dictaron indemnizaciones a los jueces y se declaró que existieron violación de derechos constitucionales, de derechos humanos, y se obligó al Estado a pagar una indemnización a los jueces. Estos juicios están en trámite. Efectivamente se están citando tanto a los miembros de la Asamblea que dictaron estos actos legislativos para que a su vez devuelvan las indemnizaciones que se pagaron a los jueces del tribunal como a los jueces de la Corte Suprema. Finalmente tenemos la existencia de la sentencia 1158-17 de fines del año 2021 en la que señala no solo el listado de motivación que hace relación a la comprensibilidad, a la razonabilidad y a la lógica de la sentencia, sino a vicios de motivación, como son la inexistencia, insuficiencia, apariencia de una motivación, pero que en la realidad no existe. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que son vicios de la motivación, la incoherencia, la inatinencia, la incongruencia, la incomprensibilidad.
que si es que son vicios que en una sentencia se llaman palmarios, pueden determinar la existencia de error judicial y de un mal desempeño de los jueces en administrar justicia. Lo que ocasionaría también a su vez sanciones previo a un informe, como ustedes conocen, de la Corte Nacional de Justicia como organismo de alzada. Finalmente, la Corte señala que en el caso de naturaleza disciplinaria existe una mayor exigencia de motivación cuando se tratan de casos de procedimientos disciplinarios. En este sentido, me recuerda el caso Flor Freire versus Ecuador, en los que se trató de un militar que fue objeto de sumario disciplinario militar y fue cesado por el ejército ecuatoriano de sus funciones de militar. Este procedimiento fue objeto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se ratificó que precisamente estos vicios de falta de motivación, inexistencia de motivación, incoherencia, inatinencia, ocasionaron daños en el ciudadano, por lo cual fue indemnizado y se ordenó que sea reintegrado al ejército. Yo estoy seguro que ustedes conocen esta sentencia sobre la motivación, los nuevos parámetros, las nuevas pautas de motivación, por lo que hasta ahí llegaré con este caso. Finalmente, existen una serie de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estoy seguro también ustedes deben conocer. Caso de Consuelo Benavides, Rafael Suárez Rosero, Daniel Tibi, Zambrano Vélez, Vera Vera, como ya mencioné, Flor Freire en el caso de discriminación por sexualidad del ejército, y otros casos más que han ocasionado que el Ecuador, el Estado, sea obligado a pagar una indemnización aquí a todos estos ciudadanos. Finalmente, pues, debo decir que con la experiencia que tengo como juez del Tribunal Contencioso Administrativo, existe evidencia de que se van a incrementar los juicios de repetición. Entonces, es prudente, es necesario que los compañeros jueces, colegas jueces penales, de garantías penales y los funcionarios del sistema penitenciario, funcionarios administrativos, pongan más empeño o más atención en el ejercicio de sus funciones, pues podría ocasionar que su patrimonio personal sea objeto de que el Estado reclame los bienes para pagar los daños ocasionados a quienes son objetos de procesamientos en los juicios penales y también que son objeto de custodia, de vigilancia, de cuidado, de manutención en los centros de rehabilitación social. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta respecto del área que he mencionado y que he expuesto, ustedes podrían escribirme a este correo o a través de la Escuela Judicial. Estoy a su disponibilidad para colaborar en cualquier duda, en cualquier caso o interrogante que ustedes tengan. Con lo cual le doy por terminada esta exposición. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. No sé si podemos dejar de compartir pantalla unos instantes previo a que culminemos el evento. Gracias, muy amable. Doctores, bien, finalmente la Escuela de la Función Judicial, a través de su directora nacional, la ingeniero Margot Astudillo, agradece al doctor Pablo Castañeda por su destacada conferencia del día de hoy. Les informamos que la quinta y última videoconferencia de este curso estará a cargo del doctor Vicente Hermógenes Arias Montero, juez de garantías penales en Machala, y se realizará este próximo jueves 6 de enero de 2022 a la misma hora, a las 3 de la tarde. En ese evento se tratará como último tema resoluciones y sentencias en la responsabilidad de los servidores públicos
en cuanto a la protección de los derechos de las personas bajo su resguardo y competencia. Igualmente se les enviará por correo la convocatoria y el material académico de estudio correspondiente. Muchísimas gracias, doctor Pablo. También quiero informar a los participantes que estos cursos que hemos venido realizando forman parte de un programa macro de formación continua que la escuela viene desarrollando desde julio de 2021 y que continuaremos más o menos hasta octubre de 2022. En este sentido, les invitamos a ustedes, que son la nómina que nos fue remitida por Talento Humano Nacional, por la Fiscalía y por la Defensoría, a seguir y continuar participando en estos procesos hasta finalizar todo el programa. Les recuerdo que ustedes no tienen que inscribirse en para estos eventos de garantías penitenciarias puntualmente, por cuanto ustedes son los invitados a participar, ya que están en la nómina de funcionarios que debe capacitarse en estos temas puntuales. Doctor, no veo que haya preguntas en el chat. Eventualmente levantó la mano el doctor César Rojas durante su conferencia, pero en todo caso creo que podemos dar por concluido el evento por cuanto no hay preguntas en este momento. Sí, de Sí, mi parte le agradezco a la Escuela Judicial y a los participantes y les felicito por su dedicación y participación. Buenas tardes. gracias. Muy buenas tardes con todos.